Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. ¿Y cómo se forma el Pentateuco, padre? También es interesante cómo se formó, ¿eh? No se escribió como se escribe un libro hoy día. Hoy uno coge el comienzo y lo va a leer escribiendo en varios días, o a veces en un año, que sea, pero va seguidito hasta el final. No, ahora ahí primero se fueron recogiendo frases, acontecimientos y demás, y al final se fue recopilando todo y se fueron formando los libros tal como están hoy, pero ha tenido mucha evolución. Resulta equívoco y algo pues anacrónico también considerar que el Pentateuco como si fuera un solo libro en el sentido moderno de la palabra, ¿no? No es un libro pues solo, ¿no? En realidad se trata de una compilación de varias fuentes o tradiciones narrativas, legales y litúrgicas, que se fueron formando y transmitiendo en el pueblo de Dios a lo largo de muchos siglos. Todo lo que está escrito en estos libros, primero se iba transmitiendo oralmente nada más, no había escritura. Y todas las leyes que dio Moisés las daba, pero se quedaban en la mente, y los padres se las transmitían a los hijos, los abuelos a los nietos y demás, en las tertulias familiares. En aquella época pues no había televisión por si acaso, y no había entretenimientos. Entonces el atardecer, el anochecer era reunión de toda la familia, por la oscuridad y demás, alrededor de toda la familia, una fogata, y alrededor de esa fogata y un compartir, ahí los mayores pues explicaban a la gente también los acontecimientos pasados y los personajes pasados. Entonces, eso se llama tradición oral, que se transmitía oralmente, ¿no? Después, ya cuando hubo el tiempo de la monarquía y comenzaron los reyes a instalarse, un palacio, había ya, no digo universidades, pero había ya centros de estudio, centros de escritura y demás, ahí comienzan a escribir los libros. Entonces, todos los acontecimientos se escriben mucho después, y se escribe una parte, otra, y después se van juntando de acuerdo al temario. Entonces, en realidad se trata de una compilación de varias fuentes y tradiciones, se llama eso, narrativas, o fuentes orales, fuentes narrativas orales, legales también y litúrgicas, que se fueron formando y transmitiendo al pueblo a lo largo de muchos siglos. Pasaron muchos siglos para que esos acontecimientos pasaran a textos escritos. Padre, es como escribir una monografía, vamos a decir, sí, de la historia de un pueblo, la historia de un personaje. Entonces vamos se va escribiendo poco a poco, y cada vez ajuntando mejores elementos, y otra, ¿no? Así es, así más o menos, ¿no? Las etapas de este proceso pueden ser recontraídas en parte mediante el análisis literario de los mismos textos. Algunos elementos de esas tradiciones se remontan hasta la época de Moisés y aún antes, y se fueron transmitiendo oralmente antes de ser fijados por escrito. Los antiguos santuarios de Palestina, por ejemplo, había santuario de Siquén, santuario de Betel, santuario de Hebrón, santuario de Jerusalén después, fueron el medio original donde nacieron y se conservaron muchas de estas tradiciones, ¿no? Los lugares de concentración religiosa. Las gestas de los antepasados se contaban a los peregrinos en las asambleas cultuales. Se reunían para dar el culto y ahí se contaban las gestas de los antepasados y demás, ¿no? Los relatos épicos servían de comentario en las fiestas religiosas, donde se revivían las grandes obras
de Dios a favor siempre del pueblo. Siempre va a resaltar en cada texto, en todo lo que se va recopilando, que la presencia de Dios fue importante. Dios siempre estuvo presente en la historia del pueblo de Israel, desde que se creó con Abraham hasta el final. Siempre Dios presente, como Dios sigue estando presente hoy también en medio de nosotros. Hoy la Iglesia hoy es el nuevo pueblo de Israel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Dios sigue participando, está presente siempre en la Iglesia, entre nosotros. De una manera especial, los santuarios contribuyeron a la formación de textos legislativos. Así se tenía necesidad de leyes sagradas para el ordenamiento del culto y demás, para determinar las obligaciones de los fieles y para la administración de la justicia. Todo eso se hacía pues en aquellos primeros templos donde se reunían para el culto y aprovechaban también para ir formando poco a poco la idiosincrasia de un pueblo y demás que iba creciendo, iba progresando, pero que todavía no tenía material para escribir y demás. Eso va a venir después. No había archivadores. No había archivadores, no había computadoras, no había máquinas de escribir, ni lapiceros. Entonces, pues, en esa época era todo transmisión oral. Y eso fue la evolución de toda la escritura. Primero oral, después por escrito. Bien, padre Roberto Armas aquí comentando y explicándonos sobre este contenido. Santa Mónica Radio, y en este espacio de reflexión, de interpretación, como nos viene dando a conocer el padre Roberto Armas en este programa sobre la ley y el Pentateuco. Y padre Roberto, nos centramos, ¿cuántas son y cuáles son las fuentes del Pentateuco? Bien, se puede llamar fuentes, se puede llamar también tradiciones. Fuente es el origen, ¿no?, donde nace agua. Fuente es el origen donde nace la palabra de Dios, donde nacen estas escrituras. ¿Cuáles fueron las fuentes? Y hemos dicho que primero fueron fuentes orales, fuentes orales. Después viene ya la escritura propiamente dicha. El estudio detenido de los textos del Pentateuco y de cualquier libro permite afirmar que para la composición definitiva del Pentateuco, de estos 5 libros, que se realizó después del exilio, el otro día hablábamos del exilio, que es hacia el siglo V antes de Cristo, y el origen del pueblo de Israel es hacia el siglo XVI, XVII antes de Cristo. Fíjense los 10 siglos que pasan desde que comienza la historia hasta que se escribe. Pasan siglos, muchos siglos, de que todo ha sido transmitido oralmente, ¿no? Entonces, se emplearon, oralmente siempre hablando, se emplearon principalmente 4 fuentes, o también se pueden llamar 4 tradiciones, para que se pudiera lograr componer completamente los 5 libros. Esas tradiciones o fuentes se llaman, la primera que apareció fue la yavista, la yavista. Después vamos a hablar por qué se llama yavista, de Yahvé, porque nombraban a Dios con el nombre de Yahvé. La siguiente fue la eloísta, porque hay textos en que a Dios se le llama Eloí. Eloí, Eloí, lama sabactani, es una frase de Cristo en la cruz. Eloí, Eloí, Dios mío, Dios mío. Eloí, nombre de Dios. Entonces es la tradición o fuente eloísta. Después un grupo de sacerdotes se reunieron para recopilar y demás lo que encontraban de las otras tradiciones y completaban. Se llama la tradición sacerdotal, porque la elaboraron oralmente, siempre hablando, sacerdotes de esa época. Y después es la cuarta, la deuteronómica, que es la otra tradición, otra más tardía, ¿no? La recopilación de estas 4 tradiciones orales que proceden de ambientes y épocas muy diferentes explica la variedad de vocabulario y del estilo de cada una de las tradiciones, y de una manera más general la rica complejidad literaria, doctrinal, que caracteriza pues los 5 libros, toda la obra, porque hay distintas fuentes
hay distintas formas de elaborar, primero oralmente y después ya hacia el siglo V es cuando ya se escriben definitivamente. Hay siglos antes ya comienza a escribirse ya por partes, ¿no? Pero se va poco a poco acomodando hasta que llega el momento de que se considera que una obra en conjunto. 5 libros, una obra, el Pentateuco, ¿no? Entonces, 4 fuentes o 4 tradiciones. La primera, voy a explicar ahora la primera antes del descanso. Es la tradición yavista de Yahvé. Tradición es la más antigua y recibe el nombre de yavista porque su autor utiliza desde el comienzo del relato el nombre de Yahvé, nombre propio del Dios de Israel, nombre del Dios de Israel, Yahvé, traducido habitualmente como Dios el Señor, el Señor. Estas narraciones se distinguen por su estilo simple y sin artificios, que revelan el arte de un narrador consumado, una persona que ya estaba, pero va narrando primero oralmente, ¿no? El autor yavista no expresa su pensamiento por medio de enunciados abstractos, sino mediante la selección y el encadenamiento de narraciones que va recogiendo de la tradición oral y algunas partes de la tradición escrita de su pueblo, sin perder nunca de vista la trascendencia de Dios que está presente, Yahvé. Va describiendo su acción de Dios ante el pueblo con rasgos marcadamente antropomórficos. Presentan a Dios como si fuera pues un hombre más, Dios hablando, Dios actuando, Dios trabajando como si fuera un hombre, por eso se llama rasgos antropomórficos. El horizonte del yavista, de este autor, es universal. Según su concepción, la historia del mundo se encuentra bajo el signo de la maldición introducida por el pecado, porque también habla del origen del pecado, con Adán y Eva y demás en el jardín, el fruto, etcétera. Pero la voluntad salvífica de Dios enfrenta al pecado. Por una parte el pecado, pero por otra parte está Dios, y está su misericordia, está su amor y demás. Y con la elección de Abraham hace irrumpir la bendición en el mundo. Con Abraham, Dios actúa con Abraham para bendecir al pueblo, bendecir al mundo, formar un pueblo que lo va a ir dirigiendo hacia una salvación. El pueblo de Israel es el portador de esta bendición. La bendición es no para Abraham solo, es para el pueblo que Abraham está formando. Y su presencia es germen de bendiciones para todos los pueblos. La presencia de Dios, Yahvé, en medio del pueblo es el germen de que la bendición va a ser no solamente para el pueblo de Israel, sino bendición que se extiende a todos los pueblos, ¿no? Padre Roberto, y aquí nos ha dado un alcance para quienes pues estén leyendo o tengan la intención de leerlo, porque hay que leerlo, la Biblia, pero siempre, como dice el Padre Roberto, con una buena interpretación. Una buena interpretación, y porque las fuentes, como nos ha indicado esas fuentes son muy confiables, vamos a decir, porque son procesos de lecturas que se han dado o se transmitieron desde las costumbres, pero ahora, por ejemplo, para buscar nuestras fuentes, nosotros tenemos, con un clip, tenemos varios datos en la tecnología, ¿no? Amigos de Santa Mónica Radio, seguimos conversando con el Padre Roberto otras tradiciones. Armas, que nos da esta explicación, esta interpretación, y qué bueno, fíjese, porque a veces cuando uno también escribe un libro, tiene que tener sus fuentes, hay que recurrir a las historias, los antecedentes, y aquí como las costumbres también se han ido dando vigencia, y que la Biblia nos da una luz divina, porque se habla de unos argumentos muy claros, muy precisos, que eso lo viene explicando el Padre Roberto. Bien, Padre Roberto, nos seguimos ahora. Tradiciones. Vamos a las tradiciones, ¿no? Sí. Seguimos con las mismas tradiciones. Hemos dicho que había 4. La yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica. Hemos hablado solamente de la yavista. Hablamos ahora de la
eloísta. La segunda tradición se denomina eloísta porque designa a Dios con el nombre de Elohim. Elohim, palabra hebrea que significa Dios, hasta el momento en que el nombre propio de Dios de Israel, o sea, Yahvé, es revelado a Moisés en el Sinaí. Hasta todas es solo cambio de idioma, vamos a decir, ¿no? Por decir, cambio de algunos nombres nada más, alguna forma de nombrar, pronunciarles. De pronunciar. El nombre de Dios en principio no se podía pronunciar por respeto a Dios, ¿no? Y se escribía con consonantes, no con vocales y demás. Bueno, eso después es un estudio un poquito más profundo y demás, pero pues eso lo dejamos de lado. Eloísta es porque el que va componiendo esta tradición que entran varias partes de los 5 libros. En cada tradición entran varias partes de los distintos libros. Hay libros en que las tradiciones se van mezclando, ¿no? Entonces, eloísta, Eloí, era el nombre que se decía a Dios en hebreo. Jesucristo en la cruz, acuérdense que clamó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no dijo Dios mío, dijo Eloí, Eloí, lama sabactani. En hebreo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Eloí es Dios. Igual que Yahvé es el Señor Dios, Eloí es Dios, simplemente Dios. Después ya cuando Moisés en la zarza ardiendo está hablando con Dios, Dios se le presenta a Moisés en la zarza pidiéndole que vaya a rescatar a los pueblos de Israel y liberarlos de los egipcios. Y dice, ¿y cuál es tu nombre? ¿Y qué le contestó Dios? Mi nombre es Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y a partir de ahí, pues yo soy es lo que significaba Yahvé y lo que significaba Elohim, y todos los nombres eran, porque refiriéndose a Dios, es el que existe desde siempre y para siempre y que no necesita de nadie para existir. Por eso yo soy el que soy. Ahí ya pues dio el nombre a Moisés, pero hasta ese momento, y después también era Yahvé, la primera tradición, Eloí, la segunda tradición. Esta tradición eloísta acentúa la distancia entre Dios y el hombre, como que hay el Yahvé como que lo acerca más a Dios y al hombre, y Eloí como que mantiene una cierta distancia, y en ella las revelaciones divinas se realizan con rasgos menos antropomórficos. Hay más imágenes antropomórficas en la tradición yavista que en la tradición eloísta. Dios permanece invisible un poco más y habla desde el fuego, habla desde la nube, dirige a su pueblo por medio de un profeta como Moisés y comunica libremente el espíritu profético y demás. Es un estilo diferente el eloísta que el yavista, pero son dos fuentes que después se van mezclando. Y, por ejemplo, comienza el libro del Génesis con la creación y hay una creación relatada por la tradición yavista y hay otra creación relatada por la tradición eloísta, y son un poquito diferentes y están mezcladas cuando se recompone pues todos estos libros, ¿no? Se van mezclando. Entonces, por eso decimos que el Pentateuco, los 5 libros, están compuestos por 4 tradiciones que se mezclan. Y después, cuando al final se recopilan todas, están pues los rasgos más importantes de cada tradición se van fusionando y se van colocando y se quedan compuestos los libros. Pero con estas 4 fuentes originales que se les tiene en cuenta y se les destaca, ¿no? La yavista, la eloísta. La otra es la sacerdotal. Esta tradición se caracteriza por el predominio de las prescripciones legislativas, sobre todo las referentes a la organización del santuario, a la organización del culto, a las fiestas litúrgicas. O sea, esta tradición recopila no tanto el origen del mundo, el origen del pueblo, sino
las costumbres que se vivían en ese pueblo recién que comenzaba a funcionar, ¿no? Y las funciones del sacerdote y de los descendientes de Aarón. Por eso se le designa con el nombre de sacerdotal, porque va a destacar sobre todo lo que es ritual y todo lo que es la relación de los hombres con Dios y demás. Los textos jurídicos y rituales pertenecientes a esta tradición aparecen encuadrados en el marco narrativo, porque tanto las instituciones de Israel como las leyes que lo rigen se fundan en las intervenciones salvíficas de Dios que es Dios santo, que quiere crear para sí un pueblo también santo, ¿no? Esa relación de Dios con su pueblo por medio de los sacerdotes, el culto, la religiosidad y demás, es lo que va recogiendo esta tradición sacerdotal, esos aspectos, ¿no? No se va a otros aspectos. Esos otros aspectos que tenemos en los libros ya son de otras tradiciones que hemos mencionado. Bien, y después tenemos, por último, para terminar, la tradición deuteronómica, ¿no? Las tres tradiciones antes mencionadas, yavista, eloísta y sacerdotal, aparecen entremezcladas en los 4 primeros libros del Pentateuco. En los 4 primeros libros del Pentateuco están las tres tradiciones fusionadas. En cambio, la tradición deuteronómica dentro del Pentateuco se encuentra casi exclusivamente en el libro del Deuteronomio, y por eso se llama tradición deuteronómica. Deuteronomio decíamos que eran las otras leyes después de las leyes primeras de Moisés, las otras leyes. Entonces, otra tradición, además de las tres tradiciones primeras, otra tradición es la deuteronomista, que se va a unir también, ¿no? Se va a unir. La tradición deuteronómica dentro del Pentateuco se encuentra casi exclusivamente en este libro, y las características de esa tradición se describen en la misma introducción correspondiente. Ahí explica cuál es el origen del libro del Deuteronómico. Al comienzo, pues todo proviene de estas fuentes deuteronómicas de los que nos lo han transmitido oralmente y después por escrito. Entonces, son 4 tradiciones, sí, diferentes. 3 de ellas, las primeras, se fusionan en los 4 primeros libros de la Biblia, y la 4ª tradición es exclusiva del libro del Deuteronomio. Pues el libro del Deuteronomio recoge muchas cosas que ya están también escritas en los otros 4 libros, pero proceden de una fuente diferente, aunque después vienen a transmitir prácticamente lo mismo. Esa es la complejidad que hay a la hora de componer los libros de la Biblia, porque hemos dicho que no se componen de un tirón, sino que es fruto de distintas tradiciones orales que después se convierten en tradiciones por escrito. Se iban escribiendo textos aislados que después los especialistas los fueron fusionando y fueron componiendo los 5 libros tal como los tenemos en la actualidad. Y eso más o menos sucedió 5 o 6 siglos antes de que llegara Jesucristo. O sea, muy posteriormente del suceso mismo de los acontecimientos. Los acontecimientos existen en un momento, pero la forma en que nos lo relatan y los tenemos escritos en los libros están escritos en otras épocas posteriores, ¿no?, que los han ido recopilando y recogiendo con fruto de las tradiciones de los antepasados. Así se va componiendo la Biblia, y no solamente estos 5 primeros libros, sino que también todos los demás libros tienen un origen semejante. Casi siempre lo primero es oral y después escrito. El Evangelio también, los Evangelios son la vida de Jesús, y en tiempo de Jesús no escribió nadie nada. Se escriben, después de muerto Jesús, distintos evangelistas, distintos personajes escriben la historia de Jesús, la escriben después, como si mi vida, ahora de mi vida nadie la escribe, y cuando pasen 20 años
se le ocurre alguno por ahí, algún curioso, y dice, voy a escribir la vida del padre Roberto. La va a escribir 20 años después de que me he muerto. Entonces, ¿a qué va a recurrir él? A fuentes, a tradiciones de lo que yo vivía cuando estuve en vida y que se han ido transmitiendo hasta su momento que lo está escribiendo. Entonces, escribe bastante después de que yo haya existido. Pues así pasó también con los evangelios, así pasó con prácticamente toda la Biblia. Qué bien, padre Roberto Armas, esa pedagogía para explicar también, hay que saber explicar, como dice, y eso es muy bueno, porque hoy hemos entendido la ley y el Pentateuco, sobre qué es este Pentateuco y qué libros componen, cómo se forma el Pentateuco y cuáles son las fuentes del Pentateuco. Creo que ahí está la esencia, ahí está la riqueza, vamos a decir, de quienes han recopilado toda esa información y que hoy lo ponemos en vigencia a través de Santa Mónica Radio, comentando precisamente de estos temas. Bien, padre Roberto. Muy bien, así pues, Jaime, terminamos de esta manera y continuaremos con estos libros que hemos mencionado, los 5 primeros de la Biblia. Hablaremos un poquito de cada uno y pasaremos ya a los que siguen, ¿no? Pues los profetas, los reyes y tanto, seguiremos hasta final otra vez, hasta que terminemos con la Biblia de nuevo. Vamos a ir repasando poquito a poco. Muy bien, padre Roberto Armas. Con oración. Vamos a cerrar este programa. Muy bien, gracias, padre Roberto Armas, Agustino Recoleto. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.